Hoy es miércoles 30 de abril, se está yendo el mes de abril y entramos ya en el mes de las madres, el mes de mayo, el mes de las mamacitas, ¿verdad? De las mamitas, de las mujeres, de uno de los seres más hermosos, y el mes pues concluye, y hoy como miércoles hablamos con el doctor Ángel González Medina sobre el manejo integral de los riesgos cardiovasculares. Doctor, usted mencionaba el tema del sobrepeso, de la obesidad y la relación que tiene con el daño cardiovascular, daño renal y demás. Y hablaba de que el riesgo cardiovascular se mide, se puede evaluar a partir de los 30 años. ¿Quiere decir que una persona menor de 30 años y que no esté en sobrepeso no tiene riesgo cardiovascular? Claro que sí. Vamos a ver. Que explique sí. eso para que todo el mundo ponga atención. Por eso te decía la importancia de comenzar a pensar, a definir scores de riesgo en adolescentes y adultos jóvenes. Sí. Por ejemplo, ahora mismo conozco un caso de un joven que tiene steatosis hepática severa. ¿Qué es eso, steatosis hepática? Eso es depósito de grasa en hígado el graso. hígado graso, y eso va ocasionando una serie de daños y ya tiene un grado inicial de fibrosis hepática. Wow. Ese niño va hacia la diabetes. Pero tiene sobrepeso. Seguro, ya tiene intolerancia a la glucosa y ya tiene un estado inflamatorio. Si seguro comenzamos a buscar marcadores y biomarcadores de daño vascular, vamos a encontrar. Entonces es el momento idealísimo para entrar a un manejo integral, intensivo, donde entra el nutricionista, el diabetólogo y hasta el cardiólogo, buscando daños en vasos sanguíneos. Y además ver qué está pasando en su riñón. Sí. Porque realmente puede haber ya cambios a nivel de todas esas esferas. Y cuidado, Sí. si Doctor, con algún daño vascular por ahí, hasta a nivel cerebral, dependiendo de qué otros factores podamos encontrar. Por ejemplo, que tenga niveles de LPA elevados o de otros biomarcadores, donde pudiera aparecer a esa edad, 17, 18 años, con imágenes de enfermedad microvascular cerebral. 809-682-9850, 809-682-9850 es la línea local para conversar con el doctor Ángel González Medina, y la línea internacional 1833-380-0062. Doctor, la señora que nos llamó hace un momento habló de que ella tenía problemas de insomnio, ¿verdad? El problema de el sueño, riesgo cardiovascular, problema para dormir, problema para mantener el sueño, para conciliar el sueño, en términos general, ¿cómo se asocia problema de sueño y riesgo cardiovascular? Sí, eso entra dentro de los llamados desórdenes del sueño. La persona que no puede dormir adecuadamente va a tener un aumento en la liberación de cortisol, que es una sustancia que es como si fuera defensa del organismo, pero esto tiene sus repercusiones, porque esto hace que se eleve la presión sanguínea, se activa el sistema nervioso simpático, y esas personas, aunque no lo hablamos con ellas, yo estoy seguro que si no puede dormir, se levanta 2, 3 y hasta 4 veces a orinar. Y eso va condicionando una serie de alteraciones, incluso de marcadores inflamatorios, liberación de sustancias que son proinflamatorias, que al final también van a causar daño cardiovascular. Si agregamos a eso que pudiera tener apnea de sueño, sin necesariamente tener apnea de sueño, ya tiene un riesgo. Y si tiene apnea de sueño, pues también las cosas son peores, porque ahí viene todo el trastorno cardiometabólico junto. O sea, una persona que no duerme adecuadamente, por la razón que sea, ya eso, sin ser apnea del sueño propiamente, ya el hecho de que una persona no duerme las horas que corresponden, que por ejemplo se levanta cansado, se durmió desde que se fue a la cama, pero cuando se levantó está igual de cansado o peor de cómo se acostó, está en riesgo cardiovascular. Claro. Comienza un riesgo cardiovascular aunque no haya todavía evidencia, porque vas a ver que en el futuro, no vamos a decir tiempo, cuándo, pero en el futuro inmediato o posterior,
va a comenzar a tener presión elevada. Y Se si va tiene- a y si alterar ya- los y si ya niveles de la tiene- glucosa. Espérese, doctor. Y si ya tiene presión elevada, Empeora. empeora el Sí, riesgo. pobre control de la presión arterial. Sí, Sí. A pesar de que esté tomando medicación. sí. Sí, porque tiene que tener un control adecuado de su presión arterial, inclusive en la etapa de reposo y de sueño. Y si no duerme bien, sus niveles de presión va a comenzar a tener niveles picos de presión, niveles picos de glucosa, y va a terminar teniendo intolerancia a la glucosa y diabetes. Ok, y si es diabético, y si es hipertenso, y si tiene problemas de sueño, ¿existe algún instrumento en el que pueda cuantificar ese riesgo? Claro, ¿Cómo es eso? Claro. Explíquenlo. fíjate, hay marcadores de riesgo, o sea, hay unos cálculos de riesgo que se hacen, aunque no se incluye, por ejemplo, el problema del sueño, pero ya eso agrega un elemento. Sí. Si es hipertenso y diabético, el diabético de per se, ya tiene un riesgo relativamente alto. ¿El Si ser es- diabético? Si ser diabético es hipertenso. Diabetes, Las dos diabetes cosas. Ya e tiene un hipertensión. riesgo. Claro, tiene una relación con la edad, pero si tú lo dejas a la edad, pero ya eso es un paciente que hay que manejarlo de manera agresiva, de mantener sus niveles de glucosa normal, su peso normal, su presión normal, porque acuérdate que estos cálculos de riesgo son aproximaciones. ¿Cuáles Y son, cada individuo- ¿Cuáles son esos cálculos, doctor? Bueno. ¿Cómo se llaman? Hay un calculador de riesgo que se llama el pool de cohorte, que maneja el Colegio Pool- Americano. Espérese, doctor, Sí. al paso. ¿Cómo se llama? Pool de cohorte, es decir, son Pool de cohorte. Sí, son TWL, exacto. de cohorte. con Cohorte H. que son poblaciones, diferentes poblaciones que se han estudiado y de ahí se han sacado los datos en el riesgo que han tenido esos pacientes que han sido seguidos por el tiempo. De manera individual, la población tiene forma de verificar, por ejemplo, hacer él mismo Su cálculo. un cálculo, es Sí. decir, yo busco este pool de cohorte. Sí, calculador de riesgo cardiovascular, así se llama. Calculador De de riesgo cardiovascular. ¿Tú crees, señor Kelvin, que tú puedas lograr que la gente que nos está viendo a través de Telefuturo, Canal 23, Y uno más sencillo. Telefuturo, Canal 23 y a través de YouTube, pues visualicen? ¿Cómo se llama, doctor? Repítale. Calculador de riesgo cardiovascular. Ok. Calculador de riesgo cardiovascular. Usted dice que hay uno más sencillo. Más sencillo, el de los europeos. El de los europeos. Pero El europeo que se llama el Score 2 y está el Score 2 OP. OP significa All People, para personas de más de 70 años, que se ha hecho, ese es un nuevo score que se estableció en Europa, precisamente ¿Cómo se porque llama? la mayoría, el Score 2 OP. Que es para- Calculador. ¿ah? sí, que Score- busque el Score 2. 2 OP. Sí, 2 OP y el Score 2 solo, que es el que se aplica para entre 30 y 70 años de edad, 79 años de edad. Lo que pasa es que en Europa, por la calidad de vida que tienen las personas, Sí. la mayoría de los eventos cardiovasculares ocurren después de los 70 años. Bueno, pero ya Entonces, ellos ya se idearon un score de riesgo para esos pacientes. Sí. Pero doctor, en Europa, ahí vemos, por ejemplo, si tú lo amplías un poco, Sí. porque yo no alcanzo a ver. Hay una serie de factores que entran en la edad, el sexo, Entonces tú lo que haces es que va colocando, va tu edad, colocando, si es tu hipertenso, masculino, si está Eres tomando, diabético, dice, sí, eres si es diabético. hipertenso. si está ¿Has tomando, sufrido alguna enfermedad cardiovascular? si ¿Fumas? toma- ¿El sexo, la edad? si toma pastillas si toma medicamentos para la presión, cómo está su nivel de colesterol total o el colesterol HDL, si es fumador o no. Entonces, lo puede buscar con la sigla en inglés que se llama, que hay algo que la persona lo puede bajar en su teléfono. Se llama Cardiovascular Risk Score, calculador de riesgo. Cardiovascular Risk Score. Hay varios en Estados Unidos que tú puedes usarlo de diferentes maneras. Sí. Y ese de los europeos es maravilloso porque está en colores, de acuerdo a la edad, de acuerdo al sexo, de acuerdo a la presión arterial. Doctor, pero vamos a hacer un Sí, es ensayo. fumador. Por ejemplo, aquí dice, Sí. eres diabético. Sí. Entonces pon ahí que sí. Sí, o que sí. correcto. ¿Has sufrido alguna enfermedad cardiovascular? Pon que no. Pon que no. No, Sí. pon que no. Exacto. Fuma, no. Sexo, hombre. Edad. Edad, Edad, ponle 55 años. 55. 55 años. Localización geográfica,
República Dominicana. No, ponle Gualey. No estamos ahí. No, Dominican Republic. Búscalo así. Pon ponle un Puerto Rico, código. que estamos cerca. Sí. O pon Cuba. Pon Cuba. Cuba, que estamos más. No Sí, porque parece. ahora se toma mucho hay un calculador de riesgo que se llama el Prevent, donde se Eso enfoca, para Europa. por primera vez se está Pon España, utilizando, entonces, ahí. se está utilizando El colesterol total. ¿Cuánto le ponemos, doctor, de colesterol total? 200. 200. 200, 250, ponle. Y entonces tensión sistólica, póngale 150. Sí, dale. Calculamos entonces ahí, para la gente que nos está viendo, dice, tu riesgo es medio. Y pone un Excelente. Moderado. ahí como con... Un riesgo moderado. De prevención ahí, como Sí, en el sí. semáforo Sí, amarillo. una cuidado. alerta, una alerta. Exacto. Y Correcto. entonces, doctor. Correcto. Bueno, es ¿Qué un paciente hacemos? que tenga alerta, hay que evaluarlo, porque a lo mejor hay otros marcadores de riesgo que como no están incluidos ahí, tú tienes que agregarlos. Entonces tú tienes que reevaluar a ese paciente, hacer un score de calcio, hacerle niveles de colesterol, de otras lipoproteínas, y de eso va a aumentar el riesgo, el nivel de riesgo del paciente. Claro. Y cuando está por encima de un 20%, en algunos calculadores de riesgo, ya tiene un riesgo alto o muy alto. Y, por ejemplo, ese que yo decía del calculador de riesgo, el Cardiovascular Risk Score, el de PUR de cohorte, te da un valor que a partir de 7.5 ya tú tienes riesgo. Y entonces tienes que tomar medidas para el control de la presión, del peso, dejar de fumar, control de los niveles de glucosa, no ser sedentario, o sea, hacer actividad física, todo eso va incluido en el cálculo de riesgo. Y hoy día se está tomando en cuenta el lugar donde vive, el código postal. En esos países se toma el código postal. ¿Y qué relevancia tiene eso, doctor? El lugar en donde vive el paciente. Porque tiene mucha importancia en el riesgo de la persona. Es decir, si tú vives en una zona de incertidumbre, Sí. El nivel de estrés, la de estrés, contaminación, todo eso. eso aumenta tu riesgo. Claro. Entonces se están tomando muy en cuenta. Lo que pasa es que en países como el nuestro sí tenemos que hacer ese calculador de riesgo. Tenemos que hacerlo. Y debiéramos hacer una aproximación de un calculador de riesgo para niños y adolescentes, para el futuro. Que eso se puede validar en base a lo que ya tenemos, en lo que hay en otros países, y entonces con el tiempo mejorarlo y comenzar mucho más temprano en la reducción de riesgo. Pero fíjate lo interesante, doctor, que vi de ese calculador, que es que el solo hecho de ser diabético te colocó en esa persona hipotética que estábamos poniendo ahí, tiene 200 a 250 de colesterol, tiene 100, le pusimos 140, 160 de sistólica. 150 de presión. Exacto. Sí. Entonces ya con eso. Ahora, si nosotros agarramos, Kelvin, y tú en lugar de esos números le pusiste al mismo hombre, ponle la misma edad, pero ponle que fuma. No, que te va a seguir Okay. subiendo. Pero vamos a ponerle, Kelvin. Que la presión es 120. La presión es 120. Vamos a ver, vuelve a la tabla, la misma que hicimos. Que la presión, dímelo. Colesterol 150. El colesterol 150. Para ver entonces cómo te modifica. Cómo baja el riesgo. Cómo baja el riesgo. Porque eso es lo interesante, que la gente vea, que dice, bueno, si tengo este número, mi riesgo es moderado. No, ponle que es diabético, sí, que él es diabético, pero modifícale, porque eso no lo puedes cambiar. Si es diabético, lo que puedes cambiar es el control, pero lo otro vamos a cambiarle, que es hombre, y que tiene... o que mujer. Exacto, pero ahí también pudiéramos ver. Dime, ¿qué más? El colesterol ahí está en espera, Kelvin. Del 150. Ponle 150. ¿Y la tensión? ¿Y la tensión? 120. 120. 120. Ya, entonces calcúlalo. Mira cómo cambia la carita. ¿Qué dice? Tu riesgo es bajo. Y eso solamente con usted, siguiendo con la misma edad, Kelvin, venimos acá. Eso, doctor, teniendo la misma edad. Bajando los niveles de presión. Bajando los niveles de presión. Bajando el colesterol. Exacto. Ya. Ya con eso es bajo. Con eso bajo.
Y eso es real, doctor. Eso es real, eso es real. Es tan real que obviamente eso debe continuar, debe ser permanente, debe mantener un peso ideal porque se toma en cuenta el peso también. Y hay calculadores de riesgo que ya tienen más factores. Por ejemplo, el Score 2, si él lo puede mostrar, Score Sí, guión 2 de los europeos. Es para 70 años. Ese para 30, 70 años igual. Pero el de los demás de 70 es el Score 2 OP. Entonces, aquí lo facilitan tanto que no hay que hacer ningún cálculo, sino que tú vas viendo cuál es tu parámetro, cuáles son tus parámetros y vas viendo dónde va a caer en el color. Claro. Si cae en un color rojo, ya sabes que estás en alto riesgo. Y si es un rojo intenso, morado, es tu riesgo muy alto. Claro, eso es para el paciente que todavía no ha tenido enfermedad cardiovascular. En el momento que tú tienes un infarto, ya tú tienes riesgo muy alto. En el momento que tú tienes hipertensión arterial, nada más, hipertensión arterial, que eres fumador, que eres obeso, pero que además tiene compromiso renal, ya tu riesgo es alto. Muy alto. Fíjate cómo va. Entonces, por eso es que insistimos mucho en la modificación del riesgo cardiovascular, pero más que cardiovascular, cardiorrenal y metabólico, o sea, las tres partes. Ahí está el otro calculador. Es el otro calculador. Pero hay uno que son unos cuadros que está de colores. Sí. Búscalo en imagen. Pero este es más interesante, doctor. Este es más interesante. ¿Sabe por qué? Porque la gente lo puede, lo puede aplicar de forma... En su celular lo puede bajar o en Exacto. su computadora y lo aplica inmediatamente. Es así. Doctor, Y el score también europeo lo puede bajar porque es por colores nada más. Doctor, cuando se establecen dentro de esos riesgos, hay riesgos que son factores de riesgos que son no modificables, el tema de la edad, el sexo, si ya hay una enfermedad que predispone a enfermedad cardiovascular como la diabetes, la hipertensión, que deben controlarse con tratamientos farmacológicos y demás, pues ya ahí el paciente debe tener ese seguimiento. Pero cuando son factores modificables, como el tema de la dieta, por ejemplo, el tema del estilo de vida, no ser sedentarios, el abandonar hábitos tóxicos como el tabaquismo. ¿Qué resulta más difícil para un paciente? ¿Adherirse a un tratamiento farmacológico o hacer esos cambios en esos factores modificables? Bueno, se considera que es más fácil hacer esos cambios que adherirse a la medicación. Es uno de los grandes problemas, no solamente en países como el nuestro, sino en los países ricos, es la adherencia al tratamiento. Es decir, la continuidad del tratamiento. Eso es fundamental. Y si te fijas, por ejemplo, hay países en Europa que a pesar de tener los medicamentos, el control de la presión no es adecuado. ¿Y por qué, doctor? ¿Por qué razón? Porque los pacientes no toman la medicación. No se lo toman. No se lo toman. Entonces, por eso es que allá se está implementando mucho la implementación, valga la redundancia, del personal no médico, que le dé seguimiento a esos pacientes. De lo que nosotros aquí llamamos el promotor de salud. El promotor de salud. Bueno, señores, hemos llegado al final. El facilitador de salud. Hemos llegado al final, doctor, de hoy miércoles, donde hablamos con el corazón. Y agradecerle que usted nos trae todas estas tablas para que la gente tenga la posibilidad, señores, de usted en su celular, usted decir, bueno, déjame buscar este calculador de riesgo, déjame ver cuál es mi riesgo. Y la próxima semana, doctor, vamos a ver si hacemos que la gente nos llame, nos diga su edad, nos diga el colesterol, nos diga para que sepa cuál es el factor. Y en base a eso le vamos a calcular el riesgo. Calcular el riesgo, porque la gente tiene que saber. La práctica de esta clase teórica. Sí, vamos a hacer la práctica de esta clase teórica para que la gente sepa. Que va a ser muy importante e interesante. Claro. Porque va a enseñar mucho. Así mismo. Y yo creo que eso valdría más que cualquier cátedra que pudiéramos dar, cualquier conferencia. La cátedra médica también tiene su parte práctica. Correcto. Ahí vemos a Malena que está abrochándose un yaniqueque. Y bella. No. Una manzana. Una mujer que come saludable. Una manzana. Y oye cómo explosionó de inmediato. Señores, gracias por estar con nosotros. Mañana será otro día en Cátedra Médica. El doctor Ángel González Medina, que recuerde, lo encontramos en Abel González. En la avenida Abraham Lincoln. En la avenida Abraham Lincoln, ahí lo encontramos el doctor, y usted puede pues consultarlo, a buscar todas sus
recomendaciones. Nos vemos mañana, señores. Cátedra